esto es Programación para Todos y hoy te hablaré sobre el formato JSON en Python. Bien, ¿qué es el formato JSON? Bueno, es un formato que nos sirve para hacer intercambio de información entre, distintas aplicaciones y está inspirado en la manera en la que en JavaScript, otro lenguaje de programación, se describen los objetos de manera literal. De hecho, el nombre JSON, JSON, viene de JavaScript Object Notation, la notación de objetos de JavaScript. Y como te mencionaba, este formato es muy utilizado para el intercambio de información. Porque, podemos empaquetar esos objetos o, esa información en, como si fuera una cadena que nosotros pudiéramos entender ya como un diccionario de acuerdo a lo que hemos visto. O, tal vez como una lista. Pero la idea es empaquetar esa información de manera tal que tú la puedas enviar. Por ejemplo, puedes imaginar en una aplicación web, en la parte del servidor y la parte del front o el back y el front. Y tú puedes empaquetar esa información, enviarla y del otro lado, ya sea en la parte del front o en la parte del back, según cómo estés haciendo el envío, tú lo puedes recibir y después desempaquetar o interpretar esa información que ya recibiste. Y eso porque ya está especificado de cierta forma el propio formato JSON y ya sabemos cómo poder interpretar esa información. Entonces es un formato muy conocido que nos sirve para enviar de manera sencilla la información entre distintos elementos, distintas aplicaciones o distintas partes de una misma aplicación. Puede ser el front, puede ser el back o usos puede haber distintos. Y es un formato bastante ligero que ya es muy popular, por lo tanto es de utilidad conocerlo, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es revisar algunos ejemplos de cómo es que Python puede utilizar este formato para manejar la información. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a trabajar con la terminal, con el Python Shell, y vamos a hacer unos pequeños ejemplillos de qué, funciones y cómo es el módulo que tiene Python para trabajar con este formato JSON. ¿Ok? Bueno, entonces pasemos directo a nuestro terminal. Tengo ya abierto ese CMD, esa línea de comandos, en mi carpeta de trabajo, en la carpeta que teníamos para el curso, y simplemente voy a ejecutar Python, ¿no? Y ya está. Bueno, para poder trabajar con el formato JSON necesitamos importar ese módulo. Entonces, es import y el módulo tal cual se llama JSON, ¿no? JSON. Nuevamente es de JavaScript Object Notation. Entonces, de ahí el nombre. Ok, y ya con eso vamos a poder utilizar las funciones, los métodos dentro de ese módulo. Principalmente, vamos a tener 4 que son un dumps, que es JSON.dumps. Lo que hace es poder convertir en formato JSON un objeto o un tipo de dato de Python que nosotros queramos convertir. Ok, entonces con el punto dumps lo que hacemos es convertir información en formato JSON. Ok, existe su contraparte que es loads, que esto nos va a servir para convertir de formato JSON hacia formato Python, o sea, una estructura o un tipo de datos en Python. Y a su vez, cada uno de estos dos tiene su versión en, simple, sin la S, sin que sea en plural, que nos va a permitir enviar la información hacia un archivo o leerla desde un archivo. Es decir, JSON.load nos va a permitir recuperar información de un archivo y JSON.dump nos va a permitir enviar información
hacia un archivo. ¿Ok? Entonces, así a grandes rasgos, y vamos a pasar a hacer ejemplos con cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos comenzando con tipos de datos sencillos. Un entero, ¿no? Voy a crear una variable entero igual a 33. A ver si puedo hacer un poquito más grande el tamaño. Para que sea más claro, ¿no? Ahí está. Bueno, tengo ya declarado un entero, 33. Y ahora lo que quiero es convertir ese entero a formato JSON. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a escribir otra variable, JSON entero, es igual a, y ahora JSON.dumps, y simplemente, ¿qué es lo que quiero convertir? Bueno, pues mi variable entero. Ok. Y ahora si pregunto, bueno, ¿qué hay en JSON-entero? Si te fijas, lo pone como una cadena de texto. Es decir, convirtió ese dato, ese entero que yo le envié como argumento, lo convirtió en una cadena con el formato JSON. ¿Ok? Siempre que hagamos el punto dumps, lo que va a resultar es una cadena en la cual esté, bueno, la representación como string, como cadena, del formato JSON equivalente para ese tipo de dato. Si yo pregunto de qué tipo es ese JSON entero, es un string, str. ¿Ok? Entonces, literalmente es una cadena. Si ahora yo quiero convertir a partir de algo en formato JSON hacia el tipo de Python, es con un punto loads. Entonces, bueno, voy a escribir otra variable, python-entero, es igual a, bueno, mi módulo JSON.loads. Y ahora, ¿qué le voy a enviar? Bueno, esa variable o ese dato que yo sé que está en formato JSON y bueno, que pues, por ende es una cadena, nada más representada con ese formato. Entonces, bueno, ¿qué quiero cargar? Ese JSON entero. Y si ahora pregunto qué hay en ese Python-entero, está el 33, pero ya sin las comillas, ya ese es un entero. Vamos a preguntar por el tipo Python-entero. ¿Ok? Y ahora su clase o su tipo es un int. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hicimos fue literalmente crear un entero, lo convertimos a formato JSON, se hizo una cadena en, bueno, ese formato, de acuerdo a la especificación de JavaScript Object Notation, y después convertimos ya ese objeto en JSON nuevamente a la versión en Python. ¿Ok? Digamos, esto es pues, bastante sencillo, pero es parte de lo que tendríamos que hacer si quisiéramos una comunicación entre, bueno, esos dos elementos que te mencionaba, que no pudiera ser el back, y otro pudiera ser el front, o incluso distintas aplicaciones, en el cual primero tuve que convertir a JSON, lo enviamos o suponemos que se envió, y después eso que recibimos lo convertimos ya nuevamente a Python. ¿Okay? Entonces, bueno, el tipo de dato se va a respetar, simplemente en la versión de cadena está el equivalente en JSON. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar ahora con una cadena. Por ejemplo, bueno, voy a poner cadena, no sé, hola mundo. Vamos a obtener la versión en JSON de esa cadena. Entonces, JSON cadena es igual a JSON.dumps. Recuerda, cuando quiero convertir a formato JSON es con .dumps. Y voy a poner esa cadena. Si preguntamos qué hay ahí, pues es ahora, entre comillas sencillas, una cadena representada entre comillas dobles. Es decir, bueno, es una cadena dentro de otra cadena, de forma tal que sea evidente, notorio, específico, que
el dato es una cadena. ¿Ok? Dentro de ese formato JSON está como una cadena. Y ahora, bueno, si queremos hacer el proceso inverso en pues, convertir de JSON hacia Python, bueno, sería Python cadena es igual a JSON.loads es JSON cadena, ¿no? Y si preguntamos qué hay en Python cadena, ya está nuevamente con la comilla sencilla, o bueno, simplemente ya sea con dobles o simples, pero nada más un par, es decir, ya es una cadena. Simplemente quedó como una cadena simple, ¿no? Un string. Ok. Entonces, bueno, es bastante sencillo. Ya el propio módulo de JSON nos permite hacer pues la conversión equivalente, ya sea de Python a JSON o de JSON a Python. Es, bueno, muy sencillo, nos facilita la vida. Bien, ahora, lo interesante viene cuando tenemos colecciones de datos, ¿no? Acá simplemente era pues un entero o una cadena. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos una colección de datos? Vamos a poner pues una lista que es nuestra colección pues más utilizada prácticamente, ¿no? Generalmente usamos listas de manera común. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando intentamos convertir una cadena hacia JSON y viceversa. Entonces, bueno, voy a poner una lista que sea 1, 2 y ahora como una cadena 3, ¿no? Y ahora vamos a convertir a formato JSON esa lista. Entonces JSON.dumps, acá es dumps, no sumps, y quiero convertir esa lista. Nuevamente, si preguntamos qué hay ahí, supongo ya te imaginas lo que vamos a encontrar. Es ahora como una cadena la representación de esa lista. Si fijas, tiene comillas simples y dentro de las comillas simples está nuestra representación de la lista. Y si preguntamos cuál es el tipo, pues es de esperar que nos responda con una cadena. Ahí está, ¿no? Es un string. Ahora bien, vamos a convertir esa lista nuevamente hacia el formato de Python. Entonces, Python-lista es igual a JSON.loads y era JSON lista. ¿Ok? En JSON lista está esa representación como cadena y en formato JSON. Ahora quiero a partir de ahí obtener la versión de Python. Python lista y pues no es de sorprendernos, ya tenemos nuevamente nuestra lista original. Si preguntamos cuál es el tipo de ese Python-lista es un list. Entonces, bueno, el tipo se mantuvo, a pesar de que, bueno, era una cadena en la cual dentro había una lista. Bueno, al momento de hacer la conversión, nuevamente nos regresa la lista. Y es pues una lista totalmente funcional, ¿no? Yo puedo tener nuestra notación de corchetes, acceder a la posición 0, por ejemplo, y ahí está el 1, en la posición 1 está pues el número 2, y en la posición 2 está la cadena 3, ¿ok? Entonces, no nada más la lista como tal la convirtió, sino internamente los tipos de datos los mantiene. Los primeros dos eran enteros, 1, 2, y después venía una cadena, la cadena con la palabra 3, y aún así la pudo convertir. ¿Ok? Bueno, ahora, este formato JSON es muy utilizado con diccionarios, bueno, su equivalente en Python, que son diccionarios. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de JavaScript muchas veces lo que tenemos o esos objetos que podemos generar están descritos como si fuera un diccionario.
Y pues de ahí el nombre de JavaScript Object Notation, ¿no? Por eso, bueno, para nosotros se parece mucho lo que vemos en el formato JSON, lo podemos interpretar como si fuera un diccionario de Python. Es, bueno, pues prácticamente lo mismo. Entonces vamos haciendo la prueba con un diccionario para ver lo que sucede. Voy a crear mi diccionario. Y bueno, lo voy a escribir aquí directamente, ¿no? Vamos a poner, no sé, vamos a poner aquí un 1 como llave y 1 como valor. Bueno, lo voy a poner como si fueran tipos de datos, ¿no? Entero. Después otra llave cadena, que sea, no sé, un hola. Y otra llave lista, que sea una pues, lista de datos. 1, 2, 3 y vamos a agregar incluso un flotante, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo ahí un diccionario con las distintas llaves. La llave entero con un valor 1, la llave cadena con un valor hola, la llave lista con un valor de una lista completa. Y ahora vamos a convertir en formato JSON esta colección, este diccionario. Entonces, JSON diccionario es igual a json.dumps y quiero convertir mi diccionario. Ok. Y ahora sí, intentamos imprimirlo. Ya está la representación como cadena de ese diccionario. Si te fijas, tiene aquí comilla simple, y dentro de esa comilla simple, nuestro diccionario. Y ahora vamos a pues, obtener a partir de ese JSON nuestra colección original, nuestro diccionario. Entonces, Python diccionario es igual a json.loads y nuestro JSON diccionario. Y si preguntamos qué hay en el Python diccionario, pues nuevamente ya está nuestra colección. Y esto nuevamente es un diccionario totalmente funcional. Yo puedo preguntar, bueno, ¿qué hay en la llave entero? ¿Qué hay en la llave cadena? Y finalmente, ¿qué hay en la llave lista? Y más aún, puedo preguntar qué hay en la llave lista en cierta posición, por ejemplo en la posición 1. Ahí está el valor 2, o en la posición 2 está la palabra 3, y en la posición 3 el 4.4. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya nos puede dar una idea de por qué es tan utilizado y, bueno, pues tan versátil, tan común, ¿no? Simplemente yo puedo enviar la información desde un elemento de mi aplicación hacia otro, como si fuera un diccionario, y ya sabemos qué hay ahí y ya puedo incluso recibirla. Si conozco las llaves, puedo saber, bueno, qué información viene. Tal vez el nombre del usuario o la sesión en la que estemos trabajando, junto con los datos, o, no sé, información de algún producto o algo que esté en nuestro sistema, ¿no? Simplemente si ya conozco cómo es la estructura de esa información, la puedo enviar y, bueno, recibir prácticamente de manera transparente. Simplemente la información se va a mantener. Lo único que hacemos es ponerla en cierto formato, se envía y después la convertimos para pues tener nuevamente la colección original. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita hemos visto nada más las versiones pues internas, el dumps, que simplemente maneja la información aquí, en nuestro caso, en el entorno del Command Shell o del Python Shell. Pero como te mencionaba, también podemos enviar esa información hacia un archivo, escribirla en un archivo y después recuperarla. Entonces vamos a trabajar con este diccionario que ya tenemos para poder escribirlo en un archivo. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer un
json.dump. De hecho, primero hay que abrir nuestro archivo, si no, ¿cómo? With open. Voy a poner archivo-json y la extensión, muy importante, .json. De modo escritura, quiero escribir hacia mi archivo como la variable archivo. Y ahora voy a intentar enviar la información hacia ese archivo. Entonces, json.dump. Insisto en ponerle ese puerto. json.dump. Y primero vamos a escribir qué es lo que quiero enviar. Y después hacia dónde lo vamos a enviar. ¿Ok? Entonces, primero nuestro diccionario. Y después hacia dónde. A el archivo al cual quiero escribir. Entonces, archivo. Ok. Y así es sencillo. Ya está. Ahora voy a moverme a mi carpeta de trabajo. El archivo se llama archivo-json. Entonces, bueno, ahí está, archivo-json. Y vamos a abrirlo con... Vamos a buscar alguna otra aplicación, ¿no? Vamos a usar Atom. Y ahí está ya la información. Si te fijas, es tal cual el diccionario que nosotros creamos, ese diccionario de Python. Bueno, aquí está ya guardado en el archivo JSON, ya con el formato correspondiente. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a intentar recuperar esa información. Entonces, nuevamente, nuestro with, open, bla, 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 pero ahora será en modo lectura. Y voy a guardar como, no sé, datos, una variable de datos que sea igual a json.load. Ahora sin la S, simplemente load. Y vamos a leer desde el archivo. Entonces, bueno, desde ese archivo quiero cargar, quiero leer algo en formato JSON. Y si ahora pregunto qué hay en datos, datos es nuestro diccionario. Y nuevamente es un diccionario totalmente funcional, es decir, yo puedo hacer datos en su llave, no sé, entero, por ejemplo, 1, o en su llave lista, que sería, bueno, 1, 2, 3 y el 4.4. ¿Ok? Bueno, entonces, esto ya nos da otra pista de en qué otras situaciones se puede utilizar el formato JSON. De hecho, existen, bueno, sistemas de bases de datos que se basan mucho en este concepto o en algo muy similar. Y de hecho nosotros, como parte de este curso de programación para todos, vamos a utilizar ese formato JSON para crear pues pequeñas bases de datos, pequeños registros de información. Si te fijas, bueno, simplemente es información ya organizada. Aquí pareciera ser un diccionario. Y yo simplemente puedo recuperar esa información y ya es totalmente accesible, ya es todo un objeto. Ya puedo obtener, bueno, cada una de las llaves sin necesidad de pues hacer más tratamiento de la información, ¿no? Simplemente ya la recupero con toda la posibilidad que me da un diccionario de acceder a su información, saber cuáles son las llaves, los valores, recorrer cada uno de ellos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso es pues de bastante utilidad al momento de hacer pequeñas bases de datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recapitulando, el formato JSON se utiliza mucho para comunicación, para enviar y recibir información. Viene, bueno, de JavaScript, JavaScript Object Notation, y podemos tanto escribir en archivo y recuperar de archivo, como, bueno, escribir en nuestras variables y recuperar ahí mismo. ¿De acuerdo?
Bueno, espero que haya quedado claro el tema, que no surjan muchas dudas. Y pues nada, a continuar con el curso. Nos vemos.